Hola, aquí estamos con Hugo, un amigo y colega con el que venimos hace tiempo abordando juntos distintas temáticas con algunos enfoques complementarios. Yo después les voy a contar a qué me dedico yo muy brevemente, pero bueno, hoy les presento a Hugo Juárez. Contanos, Hugo, ¿cuál es a lo que te dedicas? ¿A la ciencia cósmica? ¿Cómo estás, Marisa? Eh, Bien, bien. un gusto de empezar este trabajo con vos, eh, que a lo largo de años es como que eh, se fue aclarando o haciendo eh, más, eh, más comprensible mutuamente en lo que es lo que podemos aportar cada uno con lo que conocemos y hemos experimentado a lo largo de un trabajo desde un punto de vista terapéutico, holístico, eh, pero que incluye todo. O sea, la visión holística no deja ni un botón afuera. Entonces, el tema es juntar todos esos mosaicos y que la medicina o todo lo que es la educación, que es lo que vamos a tratar un poco, no esté dividida, ¿no? La psicología, la medicina, la química, las matemáticas, todos convergen en un sentido vital y eso es lo que vamos a tratar de dilucidar, porque creemos que ese es el camino hacia la cura, Claro. realmente, acompañar, poder, no se trata de desenvolver una visión, sino de ver lo que es, ¿no? O sea, ver la realidad misma y vivir la realidad misma, o sea, volvernos reales, que es la meta y el desafío que tenemos como humanos. Claro, claro, sí, sí, por supuesto. Bueno, yo me dedico más al área de la salud porque empecé formándome en el área de la salud y después lo que veía es que en realidad abarcaba un espectro tan chiquito el área profesional, como profesionales de la salud, ¿no? Es ya en la última consecuencia y a nivel farmacológico tratar de acomodar unas variables químicas y siempre me pregunté ya aún estudiando en los primeros años de bioquímica, me apasionó saber, investigar por qué se genera la enfermedad. A su vez, di clases muchos años en la cátedra de física y estudiábamos física cuántica. Y bueno, y ya la física cuántica te presenta la dualidad onda-partícula, la indefinición, este tema de los límites, los bordes, las perspectivas, la relatividad. Entonces, es como que ya desde mis inicios siempre la búsqueda fue hacia lo holístico, hacia las causas, hacia los factores y tratar de, de integrar las causas de la enfermedad para poder tener una mejor calidad de vida, para ser más saludable, para ser más felices. Así que en todo ese recorrido también está la espiritualidad, porque de hecho en la psicología transpersonal Jung integra esa dimensión espiritual que su maestro Freud no lo había integrado, ¿no? Y el inconsciente ya no es el inconsciente personal, sino todo el inconsciente colectivo, en donde habita la mitología y todo lo que nos une como colectivo humano. Así que bueno, esa ha sido mi búsqueda siempre, en principio como una búsqueda propia, como un hobby, ir leyendo, ir informándome y bueno, y después todo eso lo fui trasladando, primero en mi propia sanación y después compartiéndola con los consultantes, ayudando a otros, compartiendo también con otros colegas en lo que resonamos. Así que, bueno,
un gusto de poder charlar hoy con vos, que te conocí porque me preguntaste una vez sobre flores. Yo generalmente siempre doy cursos y sentí que con vos no era necesario, o sea, intercambiamos unos audios de WhatsApp y me di cuenta que sabías un montón y bueno, y de ahí empezamos a conectarnos con otras cosas más profundas. Sí, tal cual. Eh, sí, las historias, cómo se entretejen las historias y que siempre atrás hay un propósito oculto que le da sustento, le da voluntad, le da poder. Y está en nosotros poder captar eh, eh, ese movimiento eh, para poder colaborar justamente con lo que es eh, hacer práctico lo que es la terapia holística, vivirlo, ¿no? Hacerlo o sea, práctico, es decir, llevarlo a la experiencia y, y que cada eslabón, cada uno de nosotros como eslabón, eh, siempre hay un movimiento hacia abajo y hacia arriba, o sea, es mucha la información, es el infinito, pero hay leyes también que hacen que sincronicemos y demos con la información que realmente necesita nuestra conciencia o necesita saber nuestro ego, nuestra mente, o nuestra personalidad. El tema es encontrar la actitud eh, para dar con esas otras realidades sutiles. Y una de las barreras que encuentra la energía en ese sentido es eh, la falta de confianza o de creencia en que eso pueda existir, ¿no? Que la vida no solamente no termina en el techo del nivel mental, sino que hay otros niveles de conciencia que trascienden la vida material, la vida concreta, pero se expresan, como decías vos, ¿no? Como decían eh, estos psicólogos que dejaron su legado, como Jung, como Freud, como tantos otros, Ujú. se manifiesta a través de símbolos y, y de ahí para arriba en lo energético, ¿no? Hasta que se hace una cualidad vibratoria y que eso tiene un patrón vibratorio, tiene un sentido, tiene un propósito. Eso vibra en la materia y va plasmando ese patrón, Ujú. y ahí es donde está la dualidad, ¿no? Que decíamos que es la vibración del patrón, que es la perfección, y podemos decir que la vida, la parte perfecta de la vida es justamente esa visión, ¿no? Desde ese patrón, eh, que es el arquetipo humano, estamos hablando a nivel espiritual. Eh, y la parte que es perfectible, que es imperfecta, por decirlo así, es perfectible, que es nosotros acá, acá abajo, ¿no? Entonces, la conciencia es el alimento ese que vos decías el otro día, me contabas sobre la disciplina Ayurveda, Ujú. también es alimento. Por supuesto. Claro, lo que vos, lo que hablamos el otro día, es que la gente cree como el Ayurveda le da mucha importancia a la nutrición. La gente cree que asocia Ayurveda con alimentación, pero en realidad Ayurveda dice nutrición y nos nutrimos de todo, nos nutrimos del alimento, nos nutrimos de nuestro entorno, nos nutrimos de cómo acomodamos nuestra casa, de la luz, de las ventanas, de la decoración, de las plantas, nos nutrimos de los vínculos, nos nutrimos del clima también, porque bueno, según qué es lo que tenemos, si tenemos verde, cómo acomodamos para que estén equilibrados los elementos. Por ejemplo, en el verano que tenemos exceso de fuego, no tenemos que estar todo el día en el sol. En el invierno que tenemos poco fuego, tenemos que ver cómo compensamos esa falta de fuego. Entonces, todo eso es nutrición, ¿no?
Y estas medicinas milenarias son holísticas. Nosotros recién en Occidente, recién ahora estamos tomando este concepto del holístico, pero tanto la medicina china, que asocia cada órgano, cada meridiano, con una emoción, y también cada somatización con una emoción, el Ayurveda que nos habla de cómo nos nutrimos y cómo todo eso influye en nuestra salud y en nuestra emoción y en nuestro ánimo, nos hablan de todo lo holístico, cómo están interrelacionado todo, ¿no? Que recién ahora en Occidente estamos viendo esto. Sí, son las distintas dimensiones, ¿no? Son los alimentos de las distintas dimensiones, ¿no? O sea, nosotros creo que de lo que es la nutrición que vos estás hablando, que en definitiva es energética, a nivel material, comida, digamos, creo que es un 10%, me parece. Ujú. Después, a través de la respiración, no sé qué porcentaje, pero después también de la energía eh, eh, que emitimos también, de alguna forma, porque la energía que emitimos nosotros, que es nuestra cualidad, digamos, observable desde una dimensión alta, ¿no? Desde ahí no nos vemos como Marisa, como Hugo, sino nos vemos como un patrón vibratorio, ¿no? Un Claro, estado yo vibratorio. siempre cuando me preguntan cómo, por ejemplo, un pensamiento puede generar un síntoma físico o cómo una flor que es algo vibracional puede ayudar a armonizarnos y a equilibrarnos, yo siempre les pongo un ejemplo cotidiano que la gente lo puede entender. O sea, si yo pienso en algo que me estresa, siento el estrés en el cuerpo y empiezo a liberar una hormona de estrés como es la adrenalina, que me aumenta la frecuencia cardíaca, me sube la presión. ¿Por qué? Porque tiene un sentido de defenderme de algo, pero si no está la acción y no está el hecho y no paso a la acción, todo eso genera todo un cambio químico en el cuerpo que si lo sostengo en el tiempo me va a producir un estrés crónico. Entonces, hay un vínculo, si queremos ponerlo bien concreto, para que quien necesita ver para creer, hay un vínculo bien concreto entre lo que pensamos, lo que sentimos y la química biológica y el síntoma. Sí, totalmente. Y la acción también, porque en el nivel intuitivo, desde donde viene la energía, o desde donde llega la energía a nivel mental, o sea, la mente recibe la energía del nivel intuitivo que, bueno, podemos decir que es la conciencia en sí misma, el alma, bueno, según cómo se reconozca, ¿no? Que no son palabras, sino es un nivel donde no hay dualidad. En el nivel intuitivo es lo que es, se reconoce, por eso justamente es un conocimiento directo. Ujú. Eh, 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 a- a- para entender bien esto que estoy diciendo, habría que entender bien qué quiere decir, o sea, entender bien qué es el nivel intuitivo, ¿no? El nivel Ujú. intuitivo no es solamente una corazonada, un presentimiento, o sea, eso puede ser un pinchacito de ese nivel, pero el nivel intuitivo es un campo inmenso, ¿no? Ujú. Como es más vasto que el nivel racional, ¿no? Entonces, que cuántas gamas de pensamiento, reflexiones, análisis, tiene lógica, tiene la parte racional y cómo, Ujú. bueno, alcanzar para todo lo que es un universo que es en este caso el planeta Tierra. Y sí. Pero para arriba, eh, bueno, está el infinito. Ujú. Eh, entonces, el tema a lo que veníamos hablando es que hay un movimiento justo para hacer y el cuerpo lo tiene que hacer en algún momento. Si la mente interfiere con sus ilusiones o el nivel emocional eh, a través del apego entra en el espejismo planetario, que en algún momento vamos a hablar qué es eso, que en realidad son los grandes problemas que tenemos, ¿no? Eh, pero están ahí para algo. Ujú.
o sea, en algún momento va a tener que expresar el momento correcto. Y mientras no exprese el movimiento correcto del cuerpo, o sea, que el cuerpo exprese el movimiento correcto, así sea también a través de la palabra, eh, eh, se considera un desvío de la energía y por lo tanto lleva a alguna clase de lo que se le llama enfermedad, pero en que en realidad es un retorno de las acciones y que es un proceso de cura y donde tiene que participar un aprendizaje y una madurez en el sistema nervioso, por lo tanto en la conciencia, una expansión de conciencia. Y ese es el mecanismo de la sanidad, digamos, mental. Y es un proceso continuo, o sea, está todo el tiempo eso funcionando porque la misma vida, el movimiento. Entonces, para eso tenemos que contactar con esos lugares donde la vida en esos niveles participa. Y bueno, estamos ahí nomás, digamos, es el trabajo de todo buscador, de unir los dos hemisferios, los dos niveles, que no haya en, en una eh, en una línea educativa le llaman el morador en el umbral, ¿no? Que es el centro de interpretación, el yo, ese consciente que cree que es el cuerpo, ¿no? Entonces ahí está una de las grandes confusiones y creo que si no, podemos aclarar esto que acabamos de decir durante todas las charlas que podamos tener, y bueno, creo que desde mi parte hemos llegado al lugar que queríamos. Sí, el cuerpo no es solamente algo físico en donde bueno, nos pasan cosas y nos enfermamos o tenemos un dolor, sino que el cuerpo es un holograma en donde tiene grabadas todas las memorias. Es un nivel, es un nivel. Claro. Perdón. Sí, sí, El pero además cuerpo, tiene una información y un conocimiento, te digo sí, por esto que vos decís que hay que seguir al cuerpo y el cuerpo tiene que hacer un movimiento, porque en kinesiología holística, memoria celular, diagnóstico energético, son distintas formas que se le dan al acceso del conocimiento del cuerpo a través de distintas formas de testear. En realidad lo que hacemos es acceder a la sabiduría del cuerpo, que la anulamos con nuestra mente, pero el cuerpo tiene ese saber holístico. sí, Y, creo que a lo que te estás refiriendo vos es un poco a la parte instintiva, ¿no? Todo el aprendizaje y la memoria celular, que si viene alguien a atropellarme, yo lo he visto, esto lo he visto, no tuvo tiempo ni de pensar ni nada, y pegó un salto que atravesó por arriba el auto de lado a lado. Eh, y la parte instintiva tiene, claro, su sabiduría. Yo a la que me refería al nivel intuitivo, también al nivel intuitivo, que la parte consciente es de hacer un movimiento consciente, o sea, saber por qué lo estás haciendo, de dónde, para qué sentido tiene, un poco de propósito. Así sea, uno de los trabajos más groseros de uno mismo, ¿no? Que tenga que ver con algún tipo ujú, de purificación o de cambio mental. claro, bueno. Pero el movimiento evolutivo siempre viene del nivel intuitivo. Cuando no es posible desde ahí porque está interfiriendo la parte racional, bueno, hay otra comunicación a través del órgano instintivo y ahí sí también tiene su sabiduría también. Sí, sí. Bueno, esto que vos decís de hacer un movimiento consciente, esto es el objetivo de toda sanación y toda terapia, ¿no? Hacer consciente lo inconsciente, como decía Jung. Poder llevar a la conciencia esto que lo estoy sintiendo como síntoma, es decir, como me estoy disociando y entonces la mente por un lado, el cuerpo por el otro, el cuerpo está, está dándonos un mensaje con ese síntoma. Entonces, ahí la sanación tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con llevar a la conciencia esto que lo estamos poniendo en el cuerpo al disociarlo. Al nivel psicológico esto se entiende como encontrarme sentido, Ujú, propósito, ¿no? ¿Para qué ujú. estoy acá? O sea, encontrarme sentido. Y el sentido es ser lo que uno es, y lo que uno es tiene una profundidad infinita
Ujú, que va a tener que ir desenvolviendo. Y esa es la única realidad, digamos. Todo lo demás es un movimiento tal vez seguro que es en el plano mental, pero puede ser un movimiento realmente de aprendizaje creativo, de aprendizaje de afinación ujú, de ese nivel, del consciente izquierdo, o sea, una iluminación de ese nivel, por qué no? Eh, ujú. bueno, Yo quisiera eh, contar un poquitito para gente que nos ve por primera vez, así muy brevemente, cómo integro algunas disciplinas yo y después vos podés contar lo tuyo. dale, Acá dale, tengo un dale. cuadro que yo eh, lo comparto. ¿Ahí se está viendo, Hugo? Sí, 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 está bien. Bueno, en este cuadro acá que hice como unas intersecciones de unos círculos, eh, están algunas de las herramientas con las que yo trabajo y cómo las integro, ¿no? La medicina germánica explica los conflictos emocionales que desencadenan programas biológicos que en realidad son de supervivencia, pero que ya están obsoletos. Entonces, en la medida en que también hacemos consciente esto, podemos recontextualizar y las situaciones y salir de un mecanismo de defensa que nos está, digamos, que nos está afectando. La decodificación biológica se basa en todo lo que es la medicina germánica porque toma todo lo que investigó y aportó Hammer, pero también tiene en cuenta el transgeneracional, que en el transgeneracional tenemos un montón de patrones aprendidos que los repetimos mecánicamente. Todo lo que hacemos sin conciencia o como patrón viene de lo aprendido y no cuestionado, no replanteado. Entonces hay un montón de cosas que hacemos por repetición y cuando no repetimos, estamos reparando nuestro árbol, pero a un costo muy alto que es ser la oveja negra del árbol. Cuando en un momento estudié psicología transpersonal, que lo hice primero como una búsqueda propia y después trabajo con esto en las sesiones con los pacientes, bueno, vimos Gestalt, vimos constelaciones, todo lo que tiene que ver con las filosofías de Oriente también, regresión, respiración, Ayurveda, y la medicina china, que también es otra de las medicinas orientales, está muy relacionada con la terapia floral, porque las flores coinciden, las flores que actúan sobre determinados órganos y emociones con el mapa de la medicina china. Y ahí volvemos a conectar también con la medicina germánica, ¿no? Acá cuando digo terapia floral está obviamente incluido Edward Bach, que fue el creador de la terapia floral. Hoy tenemos muchos sistemas florales. Y yo siempre le digo a la gente cuando hablamos de estos temas que Bach fue el primer decodificador como médico, ¿no? Porque en realidad los chamanes siempre abordaron todo de manera holística, pero dentro de lo que es la medicina, Bach fue el primer médico que empezó a asociar las emociones y los síntomas, y bueno, para su época fue tan revolucionario que no fue aceptado y bueno, y 70, 80 años después recién se empieza a retomar el concepto del holístico y de la terapia floral, y eso que ya en Oriente teníamos a la medicina china, a la medicina ayurveda. Entonces, ahí les quería más o menos dar una idea de cómo está todo vinculado, las emociones, la terapia floral, las medicinas ancestrales, las nuevas medicinas holísticas, en donde lo que es la parte de la acción sobre el cuerpo es una parte muy chiquitita y por eso hay muchas enfermedades que se cronifican, aunque uno tome un fármaco, y muchas enfermedades que se repiten a brote porque en realidad no hemos abordado la causa. Lo que hemos hecho es tapar un poco ese síntoma
tomar algún analgésico que altere un poco la química, pero todo lo otro no lo hemos revisado. Entonces, una sanación integral incluye un abordaje holístico y en lo más profundo, como estabas diciendo vos, ¿no? A ver cuál es el propósito de todo, qué es lo que quiero. El autoconocimiento también es importante para la sanación, porque bueno, porque tenemos que reconocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuál es nuestra naturaleza, qué es lo que, en qué ámbito nos sentimos como un pez en el agua, qué es lo que nos gusta hacer, qué es lo que podemos aportar al mundo. Así que bueno, eh, una sanación profunda implica también el autoconocimiento, ¿no? Y conocer qué es lo que nos hace mal, cómo reaccionamos, cómo tendríamos que reaccionar o actuar frente a determinadas situaciones. También eso ayuda a que podamos salir de patrones repetitivos. ¿Me estás escuchando, Hugo? Sí, sí, te Bueno, ahí estoy parece que. escuchando, sí, sí. No, Lo que pensé que pasa es se que había cortado la señal. sí, bajó un poco la señal, se puso lenta, no sé qué pasó. Mm. Bueno, sí, te estaba escuchando atentamente y me parece que de Bach, este concepto, esta frase, que la enfermedad no existe, existen los enfermos, ¿puede ser que sea de Bach? Sí, claro. Mm. Ujú, Bueno, un poco eso, ¿no? Hacerse un poco cargo y que las enfermedades, si vamos a hablar de las enfermedades, es un mundo aparte y es irnos eh, más hacia afuera, más hacia la superficie y que en algún momento lo vamos a abordar porque es parte también, pero no es en este momento. ujú. Sí, el autoconocimiento es esencial porque en realidad no sé si es autoconocimiento o hacerse autoconsciente, que es el sentido de que existe el ser humano acá en la superficie, o hacerse autoconsciente. A través de que se hace autoconsciente, que no tiene nada que ver con lo que se refiere al nombre, a la familia, a las posesiones, etcétera, o sea, lo social, Ujú, cultural. eh, Eso puede estar acompañando a lo real o no, puede estar asfixiándolo. Y esa asfixia de una vida eh, que no es real, no es propia, que es basada, generalmente se basa en el miedo, por eso respondo de alguna forma, o en la ignorancia, ¿no? Y de ujú. ahí reacciono. Eh, o sea, puede estar el tema de hacerse autoconsciente o a través del autoconocimiento justamente es ordenar todo eso que es irreal o descartarlo Ujú. y a través del autoconocimiento darme cuenta quién soy y Claro, qué soy. bueno, es Y que en realidad, el sí, conocimiento tiene que ir de la mano porque es una de las energías del planeta, el conocimiento, ujú, eh, desde el punto de vista de la metafísica, bueno, el quinto rayo, ¿no? Yo voy a contar un poquito cuando ujú, esté el espacio de cómo está hecha la síntesis desde donde hablo, ¿no? ujú, Eh, y bueno, es eso, es reconstruir, eh, bueno, todo lo que es la sabiduría perenne lo ha dicho de mil formas, ¿no? A través de películas, de versos, de textos, de cosas bien claras, bien, bien concretas, o sea, de miles de formas. Está ahí todo eso. ujú, Eh, Cuando nos toca el momento, empezamos a hacer las preguntas que tenemos que hacer, pero creo que ahora es un momento donde anteriormente era más individual, más separado la cosa, ahora me parece que es más masivo, ¿no? Entonces, estos conocimientos tienen que estar accesibles para el que lo necesite, ¿no?
si el conocimiento es el mismo y es muy amplio, no todo lo damos en la misma proporción o desde el mismo ángulo, el mismo perfil. Entonces, ahí donde se hace un enriquecimiento que va completando la verdad, porque la verdad no la podemos tener cada uno de nosotros y no bueno que la tenga. Y sí. Pero es imposible no tenerla. Entonces, cada uno, y eso es lo que hay que convertirse en verdad. Entonces, expresar la verdad cada uno, la realidad profunda, la realidad real, a la superficie a través nuestro. Y ese también es nuestro propósito. Pero alguno es un sí, el otro es un la, el otro es un mi, ¿no? Por Bueno, lo que decirlo de pasa es que alguna para forma. expresar y todo eso, eso implica un autoconocimiento y una búsqueda interior. Yo te digo porque Claro, lo veo en personas que, bueno, para mí una de las herramientas maravillosas de autoconocimiento es la astrología, ¿no? Porque es un código, bueno, mismo Jung eh, tuvo toda esta conexión, esta revelación de la astrología en su crisis. En una crisis espiritual, ¿no? Emergencia espiritual se llama desde la psicología transpersonal estos estados en donde uno, como si fuera la revelación de un profeta, ¿no? Que uno dice, uy, está loco que está diciendo y está canalizando una información que la gente no la puede entender. Eh, te lo digo porque lo siento, por ejemplo, hay mucha gente que me pregunta cuál es mi visión, qué es lo que tengo que hacer, o sea, y se lo pregunta en un momento en el cual a lo mejor hace crisis en su vida, cuando en realidad hoy estamos tratando de que puedan ahorrar este tiempo para poder sentir que todo tiene sentido y también aceptar la naturaleza. Yo, por ejemplo, tengo mucho aire en mi carta. Tengo Sol en Libra, Luna en Acuario y ascendente en Géminis, ¿no? Y bueno, y cuando yo era chica, a mí siempre me decían que yo era una volada y que yo era una colgada y que estaba siempre en las nubes. Y a mí me costó, digamos, tener ese rótulo, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué si yo era estudiosa, era aplicada? Bueno, pero la gente, ¿qué es lo que veía? Veía eso, ¿no? Y a lo mejor no veía otras cosas. Y después, bueno, cuando siempre me apasionó la astrología y lo leía como hobby de chica, me devoraba todo el libro de astrología que encontraba. Y después cuando me hice mi carta natal, dije, pero con razón, ¿cómo no voy a tener, digamos, tanta libertad y tanta falta por ahí de límites a veces, bueno, si tengo tanto aire en mi carta, ¿no? Entonces, eso hace que uno vea, primero que se acepte, y después que también vea cuál es lo positivo de cada energía, porque todo es dual. Entonces, desde el que es aplicado, bueno, lo que tiene que cuidar es de no ser demasiado fijo y tosudo, y el que a lo mejor tiene mucha inspiración, también, bueno, tendrá que cuidarse de tener un cable a tierra y de poder plasmar todas esas ideas en la práctica, pero ayuda muchísimo en el autoconocimiento, en la aceptación, en esta búsqueda que nosotros ahora ya tenemos bastante tiempo en este camino, pero hay gente bueno, que cuando empieza necesita como alguna brújula para poder ir encontrando el rumbo, ¿no? sí, la brújula seguramente la tienes, todos tenemos la brújula, hay que encontrar, más que nada, mira para dónde apunta. Ujú. Eh, sí, volverse consciente, o sea, el autoconocimiento lo que hace es que vos tengas choques conscientes, le llaman en lo que es el cuarto camino, el trabajo que Ujú. dejó, eh, ¿cómo se llama? Gurdjieff. Se le llama choque consciente, ¿no? Es ese choque consciente con la realidad y que puede ser doloroso, puede ser causar sufrimiento, pero que despierta un píxel de luz, despierta la conciencia en un punto, ¿sí? A través de energías de fricción, como
que el sufrimiento y el dolor son energías, leyes de fricción, ¿no? O sea, hay una fricción que es un juego de fuerza entre la ilusión y la realidad, que hace que la conciencia se vaya despertando, o antes que se despierte, si la conciencia está muy dormida o muy dura, que se vaya flexibilizando y vaya saliendo del sueño. Eso es lo que hace el sufrimiento y el dolor. Entonces, ponerle una visión correcta a las cosas, como el sufrimiento y el dolor, que la mayoría no entendemos y rechazamos, y reprimimos, y tensamos, y apretamos la columna, o sea, asfixiamos la conciencia, y a través de asfixiarse la conciencia aparecen todos los problemas de la columna vertebral y por lo tanto de todas las enfermedades. O sea, en realidad es ese un poco el origen, ¿no? Que dejar que la conciencia se abra, pero justamente ahí es donde hay un cambio de leyes, que hay que trascender el libre albedrío para eso, ¿no? O sea, no puedo elegir eh, eh, mi película, como yo quiero hacer mi película. Y ahí eso ya lo marca un grado de madurez de la propia conciencia a nivel mental. Pero bueno, la instrucción está para todos los niveles, y nosotros los despertares los vamos teniendo multidimensionalmente, no es algo lineal, sino es algo que es esférico, ¿no? Como, o sea, es totalitario, está en todos lados, o sea, las experiencias vienen de cualquier lugar, de cualquier nivel, por lo tanto no es lineal la vida. Y esa ilusión de tener una vida lineal que han inculcado, que vos lo estabas diciendo un poco, y yo creo que estaba diciendo con la realidad más superflua, justamente esa es la que nos genera, que se conoce como el Maya, ¿no? Como la Matrix, bueno, que es prácticamente son leyes materiales, y es pura matemática cósmica, ¿no? O sea, la conciencia trata de ir despertar, y cuando va despertando se redirecciona, y cuando ya está más en un nivel de equilibrio y despertar, ya entra en otros niveles de leyes que son creativas, que son justamente la respuesta legítima Sí. que vibra en el corazón, o en el cardíaco, o el intuitivo, la respuesta legítima, y sin especular, del hemisferio izquierdo, sin especular si me va a ser favorable para mí o no, para mí como persona, como ego acá, ¿no? O sea, esa es la gran dualidad. Claro. El ego piensa o siente que tiene que vivir la vida exterior por un lado, la vida interna existe para la mayoría, pero que la vida interna es otra cosa. Sí es otra cosa, pero mientras mantengamos niveles de ilusión. Cuando ya el nivel de ilusión es, o sea, el nivel de ilusión, ¿qué quiere decir? Que el velo ya empieza a hacerse, o sea, es el velo, la ilusión, ¿no? Puede ser más denso, más delgado, más transparente. Bueno, cuando se empieza a ser más transparente, y me estoy viendo realmente a través de mis actos, puedo verme, eh, y eso es autoconocimiento. Y a Claro. través de ese autoconocimiento, seguramente que por arriba de ese patrón que a mí no me gusta de mí mismo, tengo otro superior, más racional, Claro. o más, que siempre se dirige hacia la sabiduría, porque es donde nos dirigimos, ¿no? La sabiduría. Entonces, ese, por lo menos el timón hay que ponerlo ahí, porque vivimos en un planeta con esa cualidad, amor, sabiduría, y esa es nuestra meta. Bueno, bueno, Guito, gracias por habernos podido acompañar con esta propuesta. Y bueno, para la semana que viene vamos a abordar algún tema, vamos a ver si quienes escuchan este video nos proponen algún tema, o si queremos ir viendo qué es lo que surge, la energía nos Que va diciendo fluya. algún tema. Tal Sí. cual, que fluya. Sí, sí, seguro va a suceder así, no tengo duda de que si lo dejamos ser, va a Sí, ser. está, buenísimo. Bueno, un Bueno, beso, nos vemos. Saludos. Hugo.